Vamos a dar paso a nuestro sexto bloque, con la Conferencia Nacional Inteligencia Artificial en Funciones de Supervisión con enfoque basado en riesgo. En este espacio nos acompañarán dos ponentes. El señor Juan Guillermo Aguilar, superintendente delegado para el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo de la Superintendencia Financiera, y el señor Héctor David Castro, líder del proyecto OPLAFT y analista de datos del área. Adelante, por favor. Vale, pues buenas tardes para todos. En nombre de la Superintendencia Financiera de Colombia, quiero agradecerle a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a la OIAFI, a la Cámara de Comercio, también a todos los organizadores y a ustedes como asistentes por promover esta conmemoración del Día Nacional Antilavado de Activos y por supuesto por invitarnos a participar el día de hoy en este importante evento. El día de hoy lo que queremos hacer un poco es contarles algo de lo que estamos haciendo en la Superintendencia Financiera como supervisores del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, específicamente en el sector financiero. Y quisiera iniciar, digamos, recalcando algo que creo que es muy importante, y es que debemos tener conciencia como sector financiero que los programas de prevención de estos riesgos que deben implementar las entidades que vigilamos hacen parte realmente de una política pública de un mucho mayor alcance. Y esto es porque los fenómenos delictivos asociados a estos riesgos no solamente tiene una incidencia en el sector financiero, sino que trasciende a él. Tiene una incidencia directa en el desarrollo económico de un país y de una región, en el bienestar social, en la seguridad ciudadana y en general en el bienestar común. Y es por eso que las autoridades de supervisión, las entidades supervisadas y la ciudadanía en general debemos estar en capacidad de responder ante esos alcances que son mucho más amplios que la focalización individual de nuestros sectores y poder, digamos, contribuir y agregar valor a que los objetivos de política pública se cumplan. En lo que respecta a la Superintendencia Financiera y a la delegatura que en este momento lidero, tratamos de contribuir, pues primero, por supuesto, a través de las facultades que el marco legal y reglamentario nos ha asignado y también a través de una metodología de supervisión basada en riesgos, pues que es el estándar internacional y mundial para poder supervisar tanto estos riesgos como los riesgos financieros. Lo hacemos en dos frentes. El primero es poder hacer seguimiento a los niveles de exposición que tienen las entidades y conglomerados financieros que supervisamos. Y esto lo hacemos a través de una aproximación con un enfoque preventivo y prospectivo y no necesariamente reactivo. También reconociendo las particularidades de cada entidad vigilada y las industrias que supervisamos, porque somos conscientes que a no todos se les puede poner la misma camiseta y en lo que funciona para algunos no funciona para todas porque no todas están expuestas de la misma forma ante los fenómenos y por supuesto con una visión integral del riesgo. Pero a partir de ese, digamos, seguimiento a los niveles de exposición, lo que hacemos también es poder verificar cuál es la gestión que estas entidades y conglomerados realizan frente a los riesgos a los que están expuestos. Lo que buscamos hacer es trabajar de forma conjunta con la industria que supervisamos en el fortalecimiento de sus sistemas de administración y, como les mencionaba antes, poder tener un valor agregado a esos programas de prevención a través de la evaluación y monitoreo que nos corresponde realizar. Entonces, digamos, reconociendo que estos programas de prevención son programas de política pública, lo que hacemos para poder llegar a la evaluación y monitoreo es aplicar estos 6 criterios que ven en pantalla, que están alineados con lo que ha dicho la OCDE respecto de la evaluación de programas de política pública. Nos enfocamos en la relevancia, si el programa es importante para los fines que persigue, la coherencia, si está bien diseñado, la efectividad, si consigue los resultados esperados, la efectividad, si están bien asignados los recursos que se disponen para el cumplimiento del programa, el impacto, cuál es la diferencia que hace dentro de la organización y en general frente al sistema financiero, y la sostenibilidad, por supuesto, sí, puede mantenerse en el mediano y en largo plazo o si debe tener algunos cambios debido a desviaciones. Entonces,
Nos vamos a enfocar específicamente en cómo medimos nosotros en la superintendencia la efectividad de los programas, es decir, es un análisis enfocado en los resultados que deberían tener los programas de prevención. Y para eso, dentro de la delegatura de riesgo de lavado de activos, nos enfocamos en 2 líneas de trabajo. Ambas líneas de trabajo apoyadas también, en ambos casos, por los equipos del área legal de la delegatura. Una primera línea de trabajo enfocada en la evaluación. En la evaluación tenemos dispuestos equipos de trabajo que lo que se encargan es de desarrollar metodologías propias de supervisión y desarrollar capacidades en nuestros equipos enfocados en estos 4 puntos de los factores de los programas de prevención. En el diseño del programa, en su implementación, en cuál es el entorno institucional u organizacional en el que se desarrolla el programa y en los factores externos que pueden incidir en ese programa. En la segunda línea, entramos en el componente cuantitativo de nuestras labores de análisis. Este es un equipo que se encarga de análisis y procesamiento de datos y de desarrollar indicadores cuantitativos para poder medir los insumos, las actividades, los productos y los resultados de los programas de prevención. Específicamente pasando a la primera línea de trabajo, a la línea de evaluación, como les decía, hemos desarrollado unas metodologías de supervisión que nos han permitido medir el diseño de los programas, es decir, si el programa es idóneo y es relevante para los fines que persigue, partiendo de un problema inicial que es que las entidades sean utilizadas para el crimen. En la implementación, y es que ese programa que esté bien diseñado se lleve a la práctica de manera consistente y de manera permanente, de acuerdo con lo que ha definido la propia entidad vigilada. El entorno institucional, que corresponde a cómo aportan las instancias de gobierno corporativo al adecuado funcionamiento del programa y cómo se articulan entre ellas para la consecución de ese fin común. Y finalmente los factores externos, y es cómo las entidades vigiladas tienen identificado ese contexto externo que las puede afectar, que les puede generar mayores vulnerabilidades y cómo a partir de esa identificación hacen una correcta gestión incorporándolo dentro de sus sistemas de riesgos. En este frente me quiero detener porque la delegatura, para contarles que la delegatura hace ejercicios de supervisión transversal de industria precisamente para poder identificar esos factores externos. Ejemplo de ellos son ejercicios que hemos realizado en temas de delitos contra la administración pública, en temas de comercio exterior como el contrabando, la extorsión y las APF-NDs. Esto con el propósito de tener un diagnóstico general de cómo están expuestas nuestras vigiladas a este tipo de fenómenos que son transversales y al final cómo podemos identificar mejores prácticas de industria también para que le puedan hacer un frente efectivo y suficiente. Pasando a la parte cuantitativa, que es en lo que el resto de la presentación de la superintendencia se va a enfocar. Les comentaba que la segunda línea de trabajo de monitoreo se enfoca en 4 frentes principalmente. Es general indicadores y mediciones respecto de los insumos del programa, que básicamente son el recurso humano en el que se mide la experiencia, la formación profesional, las cargas operativas que tiene, las herramientas tecnológicas, si son suficientes teniendo en cuenta las particularidades de la propia entidad y la calidad de los datos. Las actividades de los programas, que básicamente son los elementos y las etapas del SARLAFT. Aquí, por ejemplo, encontramos la construcción de la matriz de riesgos, que debe ser coherente en cuanto a la identificación del riesgo, de sus causas y de los controles de que se disponga para poderles hacer frente. Los productos, que no son nada diferente a la toma de decisiones que hace una entidad ante un alertamiento, es decir, una decisión restrictiva de seguimiento de negocio dependiendo del tipo de alerta que se genere en sus operaciones. Y finalmente a los resultados, que no es otra cosa que el grado de prevención que tienen las entidades a partir de los productos que se generan. Y es que entonces en la superintendencia también somos conscientes que los fenómenos fuentes de estos riesgos son dinámicos, están evolucionando, cada vez son más sofisticados. Y a partir de eso debemos tener una respuesta que sea igualmente adecuada. Debemos estar en capacidad como supervisores también de transformarnos y responder ante esas nuevas realidades. Y precisamente de ahí surge uno de los proyectos estratégicos actuales que tiene la superintendencia, y es poder migrar hacia escenarios de supervisión digital que sean realmente digitales.
Esto de cara al riesgo de lavado de activos con el propósito de mejorar la calidad de los datos y generar eficiencias en su reportería, reconociendo que esto es un insumo fundamental para la evaluación y para el monitoreo de los programas de prevención, fortaleciendo la analítica predictiva y proscriptiva para poder hacer mejor nuestro trabajo, generar menos cargas operativas y poder enfocar nuestros recursos hacia lo que realmente es importante. Y finalmente, promover la digitalización y el uso de nuevas tecnologías, tanto por parte de las entidades vigiladas como de nosotros los supervisores. Bajo, digamos, este enfoque, el resto de la presentación va a estar focalizado en el Observatorio de Prevención de Lavado de Activos que ha desarrollado la delegatura, y para ese propósito le voy a dar la palabra a David Castro de la delegatura, que es quien ha estado liderando todo este proyecto. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Como mencionaba el delegado en su intervención, pues el OPLAF, que es el Observatorio para Prevención de Riesgos de Lavado de Activos, es el proyecto que trata de migrar a la supervisión digital. Y si bien el objetivo de esta pequeña intervención es mostrarles a ustedes cuál es la aplicación de la inteligencia artificial para efectos de supervisión basada en riesgos, no podemos dejar de hablar el soporte y el proyecto que enmarca toda esa posibilidad y que ayuda y facilita precisamente que se haga realidad esa utilización de la IA para efectos de supervisión. Entonces, el observatorio tiene 3 líneas de trabajo básicas. Consideramos que, por supuesto, un observatorio no puede estar desarrollado sin un repositorio de datos. Adicionalmente, no solo se enfoca en almacenar datos brutos y procesados, sino también en generar conocimiento a través de los productos y a través de los servicios que ofrece el observatorio. El repositorio, muy en línea con lo que mencionaba el delegado en su intervención, está dividido en 2 módulos asociados y directamente relacionados con los objetivos de la delegatura, y es precisamente hacer seguimiento a la exposición de riesgo de lavado de activos y también hacer una evaluación de la gestión de riesgo de este mismo riesgo. En cuanto a la evaluación de riesgo, no es nada distinto a todos los indicadores que obtenemos a través de la recopilación de fuentes primarias de información, que es los requerimientos que le hacemos a las entidades vigiladas, y con metodologías de supervisión podemos tener datos procesados y tener los indicadores propios que nos ayudan precisamente a hacer una evaluación de esta gestión. Y en cuanto al seguimiento de la exposición de riesgo, son todos los datos almacenados, datos brutos y procesados, que nos han funcionado a la hora de precisamente hacerle una exposición a riesgo de lavado de activos, en términos de, por ejemplo, todas las amenazas expuestas por las entidades vigiladas, que están, por supuesto, directamente proporcional con los transversales que hemos hecho estos 2 años, es decir, que tenemos información de comercio exterior, de extorsión y demás. Digamos que esto nos ha podido facilitar un montón los análisis que hemos hecho nosotros al interior de la delegatura. Y acá pues datos ya más técnicos que de pronto no son tan interesantes, pero pues nosotros estamos en una migración de tener un sistema de integrado de base de datos como es convencional Teradata a una migración ya nube, y pues tenemos una cantidad de tablas y millones de registros que pues, precisamente nos ayudan un montón a, o sea, tener los datos ordenados y centralizados va a permitir, digamos que ser más eficientes a la hora de analizar los mismos. En cuanto a los productos, muchos del sector financiero ya han podido gozar de los primeros productos que ha hecho el observatorio, y es principalmente el informe de monitoreo. Va a ser un informe anual. Estamos en mora de ya lanzar la segunda versión, que va a ser aproximadamente este mes o en diciembre, en donde vamos a tener todos los indicadores de manera anonimizada por entidad y, por supuesto, con datos a nivel agregado y en términos relativos de la industria para que puedan ustedes hacer sus comparaciones. Todo esto pues, a través de las metodologías de supervisión y también de la información que le requerimos a las entidades. Visualizadores de perfil de riesgo, que todo por ahora está de manera interna. La idea es que, por supuesto, este observatorio en algún momento sea público, que por ahora está con fines de temas internos. Y, por supuesto, los desarrollos futuros están enmarcados a, por ejemplo, yo creo que tenemos la información suficiente para tener unos informes de perfiles de regionales de riesgo de manera automatizada. O sea, tenemos información económica, sociodemográfica, de riesgo,
a través de municipios, por supuesto granular de manera municipal. Yo creo que estamos a muy poco tiempo de poder tener unos informes de perfiles regionales automatizados, y eso por supuesto va a aumentar el conocimiento de los supervisores en ese contexto externo. Yo creo que también les puede funcionar mucho precisamente a todas las entidades obligadas. Y en cuanto a los servicios, muchos de ustedes, sobre todo los del sector financiero, han podido estar en las sesiones que hemos hecho, porque el observatorio y la delegatura no solo brinda guías publicadas, sino también quiere generar y brindar capacidades técnicas, como en este caso hicimos 2 años, más o menos 3 años, hicimos capacitaciones de análisis de redes sociales o redes complejas, porque consideramos que estos análisis, estas herramientas van a facilitar precisamente la labor de gestión de riesgo de los equipos de cumplimiento. Y después de esas capacitaciones y esas capacitaciones que hemos brindado, ha seguido los concursos de análisis de redes, que inclusive hay entidades, ya 3 entidades ganadoras de esos concursos, que creo que genera bastante incentivo. Y ahora sí, a lo que vinimos es: la IA optimiza la aplicación de las metodologías de supervisión. Entonces ya vamos a inmiscuirnos en el tema central de la presentación. Entonces, la IA en acción, la evaluación del diseño y la auditoría del SARLAF. Entonces, la IA nos está ayudando a automatizar 2 procesos puntualmente. Uno es la evaluación del diseño del SARLAF. Yo creo que la mayoría del sector financiero conoce este término. Los que no hacen parte del sector financiero, se puede hacer la analogía de qué se necesita para la construcción de una casa. Son los planos arquitectónicos. Ese plano arquitectónico es el que me va a ayudar a hacer el diseño de esta obra. Para nosotros, digamos que el plano va a ser la matriz de riesgo, en donde las entidades sintetizan de manera holística, por supuesto, todas las etapas del SARLAF, iniciando con la identificación de riesgo, la modelación de las causas y las propuestas de medidas preventivas. Entonces, a través de esta herramienta, que es la matriz de riesgo, nosotros evaluamos el diseño de SARLAF. Para nosotros, los supervisores, la expectativa de un adecuado diseño de SARLAF parte del adecuado diagnóstico del problema. Por supuesto, también de la revelación del riesgo y cuáles son esas medidas preventivas propuestas por ustedes, y que por supuesto estén coherentes y correlacionadas con las causas a las cuales están expuestas las entidades vigiladas. Entonces, todo esto es tema semántico, texto, análisis de texto. Entonces, ¿cuál es la expectativa del supervisor? Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Nosotros pedimos la matriz de riesgo, que está conformada por 3 columnas: riesgo, causa y control. ¿Cuál es la expectativa del supervisor? Es que la entidad en los riesgos describa la posibilidad de que la entidad sea utilizada para lavado de activos. En las causas es que describan la revelación de riesgo, cómo están siendo utilizadas. Y en los controles, que describan el diseño de la prevención del lavado de la entidad vigilada. Y en cuanto a la auditoría interna, pues esta herramienta o esta capacidad de inteligencia artificial nos está ayudando a automatizar la evaluación de la planeación y ejecución del programa de auditoría interna, enfocada en la efectividad del SARLAF. Entonces, la planeación del programa de auditoría interna busca, en este caso, buscamos que evalúe la efectividad del SARLAF, en este caso nosotros hacemos un requerimiento muy a la medida, en donde la auditoría interna nos está enviando a nosotros, a través de todos los papeles de trabajo que hacen, la prueba que realizaron, las recomendaciones o pronunciamientos y cuáles son los planes de acción de las entidades frente a las observaciones emitidas por la auditoría interna. Entonces, ¿cuál es la expectativa del supervisor en esa descripción semántica que la auditoría interna debería remitir? Es que en las pruebas describa el objetivo y cómo se ejecuta. Que en los pronunciamientos describan con evidencia que se cumplió el objetivo de la prueba, y que en los planes de acción describan si la actividad se basa en subsana alguna de las causas anteriormente planteadas. De la evaluación manual a la supervisión asistida, esto no se hizo de la noche a la mañana, es decir, nosotros vemos la inteligencia artificial como un medio, más no como un fin, vemos como una solución a nuestra metodología de supervisión. Inicialmente, hace 4 años, comenzamos con la evaluación manual. Tenemos una metodología puntual que está publicada en la página de la superintendencia, de cómo evaluamos el diseño de SARLAF a través de la coherencia de matriz de riesgo, y vemos que si el riesgo está adecuadamente identificado, si la causa
contiene los elementos esperados y el control también se escribe como un mecanismo. Entonces hay una calificación de 1 a 3 con una guía totalmente cualitativa, no es nada subjetivo. Y aún así, si ustedes pueden observar aquí en esta matriz de confusión, donde las columnas y las filas son los expertos que auditan esa matriz de riesgo, vemos que hay una matriz de confusión con indicadores muy bajitos. O sea, no hay coincidencia en la evaluación de los supervisores, teniendo una guía cualitativa que precisamente nos da a nosotros la transparencia de poder evaluarlo de una manera general a todas las entidades. Y aún así teníamos unos indicadores muy bajitos. Hay indicadores alticos como ese 75%, que aún así es bajo, pero miren que ustedes se dan cuenta que no supera el 50% la mayoría de intersecciones en la evaluación por parte de los supervisores. Después, bueno, esto obviamente ¿qué representa? Una alta carga operativa y tiempos prolongados. O sea, los supervisores se demoraban aproximadamente 8 horas para calificar una matriz de 1000 registros y son 156 entidades vigiladas aproximadamente evaluadas para esto. Entonces era casi imposible calificarlo de manera masiva y reproducible y escalable. Y la lectura y análisis de texto pues es extenso, sin herramientas automatizadas. Pudimos evolucionar un poco y pudimos aplicar un modelo de vectorización denominado EIDA 002 que nos ayuda precisamente a vectorizar, tokenizar las matrices, hacer un análisis de texto y a través de similitud semántica identificar si el conjunto de entrenamientos, ya las matrices calificadas por el humano, con etiquetas 1, 2, 3, siendo 3 está bien redactado el riesgo, causa y control. Entonces se vectoriza ese conjunto de entrenamiento y se testea y podemos tener ya un conjunto ya evaluado de acuerdo con similitud semántica. Ya eso obviamente evolucionamos, ya teníamos algo ya más semiautomatizado, pero obviamente esto dependía de un entrenamiento manual. Entonces aún así el supervisor tenía una carga operativa menor que la anterior, pero igual tenía una carga operativa. Y ya hoy ya tenemos un agente de inteligencia artificial que nos ahorra ese trabajo operativo. Entonces obviamente esto integra análisis de texto, contexto y estructura en causas, controles y auditoría, reduce obviamente todo el tiempo posible para el supervisor y hay una explicabilidad y retroalimentación mucho más detallada que ustedes, las entidades o sujetos obligados del sector financiero, se van a dar cuenta cuando van a recibir el detalle de cómo estuvo evaluado su matriz de riesgo. Entonces, de la interpretación humana a la precisión lingüística de la inteligencia artificial. Nosotros ya tenemos unas guías publicadas de cuál es la expectativa del supervisor en términos de la redacción y la adecuada, digamos que planteamiento de la matriz de riesgo. Pero si nosotros pasamos esa guía a un asistente de IA, muy seguramente va a tener unas interpretaciones propias y de pronto va a alucinar este tipo de asistentes. Nosotros estamos utilizando un asistente GPT 4.1. Por supuesto, le bajamos toda la temperatura precisamente para evitar las alucinaciones de su interpretación, pero aún así, si nosotros le colocamos la guía que ustedes entienden como ser humano, él va a tener algunas incoherencias. Es por eso que, en este caso, para nosotros la estructura gramatical es fundamental. Y aquí es donde nosotros nos fuimos a primaria y entendimos cuál es la estructura gramatical de una oración. ¿Cuál es? Sujeto y predicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la guía de calificación humana? Entonces, venga, las causas tienen que tener los elementos esperados, que es sujeto, al ser un riesgo conductual, por supuesto tiene que haber, alguien lo está cometiendo, entonces tiene que haber un sujeto en la oración. Debe haber una acción, un objeto y un contexto. Pero traducido, para que la gente entienda esto de mejor manera y evitar ambigüedades, pues le introducimos un contexto o una instrucción basada en estructura gramatical. Entonces la inteligencia artificial identifica estos mismos elementos con un análisis gramatical que aprendimos en primaria, sujeto y predicado. Entonces, hablamos de sujeto, pues es el quien comete la acción, eso ya está en los elementos y también está en la estructura gramatical. En el predicado, ¿qué aparece? El núcleo, el complemento directo y el complemento circunstancial. En el núcleo del predicado vemos el verbo conjugado, ya estamos hablando de la acción. Entonces ya tenemos los dos elementos, de los 4 elementos ya traducidos en la estructura gramatical. El complemento directo es la parte de la oración que recibe directamente la acción del verbo y el complemento circunstancial es
que informa sobre las circunstancias en las que ocurre esa descripción. Entonces está el complemento de circunstancial modo, que explica la manera, la finalidad explica el para qué y el instrumento indica el medio o la herramienta. Entonces ya los supervisores tienen una mejor instrucción redactada para que el asistente o el agente de inteligencia artificial pueda aplicar esta metodología y que entienda y que por supuesto evite la mayor cantidad de ambigüedades posibles. Porque vuelvo, insisto, si le metemos la guía que está publicada, seguramente él va a tener una interpretación propia. Yo creo que les ha pasado a ustedes cuando le preguntan a ChatGPT que inclusive ustedes lo corrigen. No, ven, te equivocaste, es esto. Y él nunca va a decir que no, va a decir, tienes razón y tienes razón. Entonces, algo que nos hemos dado cuenta es que la inteligencia artificial es muy, pero muy buena en las estructuras gramaticales en español. O sea, él la tiene clara. Entonces, la posibilidad de equivocarse es muy baja porque entiende cuál es el sujeto, el predicado y las diferentes estructuras gramaticales que componen el predicado. La IA, por supuesto, no reemplaza al supervisor, potencia su análisis. Nosotros, obviamente, para garantizar una consistencia, nosotros hicimos una doble salida de los agentes. Entonces, lo pasamos doble vez. Y al analizar la consistencia, los dos agentes deberían dar lo mismo, con la misma instrucción. Entonces, acá vemos, por ejemplo, cuáles son los criterios que me ayudan a identificar si la causa efectivamente está adecuada, de manera bien redactada, de acuerdo a nuestra expectativa. Por ejemplo, la causa determina una acción o verbo, la causa determina la jurisdicción, la causa determina el sujeto, la causa determina el factor canal, y acá están todos los criterios. Y vemos que en el eje X está el porcentaje de diferencia de los dos agentes. Acá está, de 0 a 100. Entonces pueden observar que el más bajito, el que menos consistencia tiene, es la pregunta de la causa propone cómo la entidad vigilada puede ser utilizada para lavado. Eso tiene un porcentaje de consistencia del 80% y es la más bajita. ¿Esto qué nos ayuda? A identificar qué instrucción es la que merece mayor atención y mayor claridad para que la gente pueda desempeñar la instrucción de manera adecuada. Por eso el supervisor, por supuesto, no va a ser reemplazado, va a mejorar, va a potenciar su análisis. Ya el supervisor no se va a encargar de la tarea operativa de calificar 1000 registros, sino que ya lo que va a hacer es poder darle una instrucción bien adecuada, o sea, adecuada para que la gente lo reemplace en el tema operativo, por supuesto. Solo en el tema operativo de calificar tantos registros. Lo mismo pasa con controles. Entonces, aquí en el eje, no se ve tan bien, disculpen, pero en el eje Y están todos los criterios para evaluar si el control se está escribiendo como un mecanismo y vemos que ahí están las distribuciones cuya unidad de observación son las entidades vigiladas y vemos que en su mayoría pues la cajita está bien pequeña, es decir que está pues normalmente es una distribución no tan atípica, pero las que tienen esos atípicos nos dan la misma conclusión y es esas instrucciones el agente de pronto tiene alguna diferencia, porque vuelvo, insisto, si usted lo pasa doble vez debería ser consistente, debería dar la misma respuesta siempre. Entonces este tipo de análisis nos permiten precisamente darle elementos al supervisor para que mejore su instrucción y que la inteligencia artificial pueda pues tener una mejor performance. Este es otro ejemplo aplicado, vimos causas, ahora vamos a ver pruebas. Entonces, el marco de referencia que tiene la metodología para evaluar el programa la planeación del programa de auditoría interna, una de ellas es las normas globales de auditoría interna que orientan el actuar del auditor con base en principios éticos y profesionales. En el dominio 4 y 5, ellos manifiestan que la auditoría debe comunicar con claridad los resultados y planificar eficazmente los trabajos, definiendo objetivos, alcances, técnicas y riesgos relevantes. En este caso, pues al asistente no le vamos a decir la estructura gramatical de sujeto y predicado, pero vamos a tenerles unas reglas también que son muy duras y que seguramente no se va a equivocar tanto. Y es, la guía de calificación para el humano es, en la prueba debería estar el objetivo, debería estar formulado con verbos en infinitivo y asociado a los componentes de control de lavado, alerta, análisis, reporte y decisión. ¿Por qué? Porque si estamos requiriendo a la auditoría interna cuáles fueron sus
sus pruebas asociadas a validar la efectividad de SARLAF, pues lo que esperamos es que están evaluando los controles, porque los controles finalmente son los productos finales de SARLAF y son los que van a ayudar precisamente a que el resultado pues sea que pues la entidad no sea utilizada, porque los controles son las medidas preventivas precisamente del SARLAF. En la técnica pues el auditor debería describir el método para alcanzar el objetivo, pues a través de una observación, de análisis, de recálculo, demás. Debería tener también un periodo, un horizonte de tiempo claro para nosotros entender cuál fue precisamente su horizonte de tiempo y el tipo de prueba, si es de diseño, eficacia operativa o ambas. La inteligencia artificial, ¿cómo lo puede adaptar de una manera que él entienda y que no genere ambigüedades? Verbos en infinitivo. Si el asistente identifica verbos en infinitivo, ya entiende que está el objetivo. Sustantivos y complementos que describan componentes, técnicas, periodos y tipo de prueba. La consistencia gramatical entre objetivo y alcance y demás. Y acá vamos a ver también la distribución de cuáles son los criterios que estamos nosotros observando para identificar si la prueba está bien redactada. Entonces si están los componentes, si está el objetivo, si está el periodo, si están las técnicas utilizadas y demás. Y vemos que el que menos dispersión tiene es el de objetivo, que es la segunda gráfica. O sea, es decir que el asistente entiende perfectamente si se describió el objetivo de la prueba, dado la instrucción inicialmente planteada por el supervisor. ¿Y en qué estamos ahora? Ya inclusive el delegado mencionó la cantidad de indicadores que nosotros tenemos calculados para realizar la evaluación de gestión de riesgo de la entidad vigilada y con la ayuda de la construcción de un marco interpretativo de indicadores donde reflejamos qué quiere hacer el indicador, qué quiere medir, cuáles son los supuestos y limitaciones, pues ese marco interpretativo va a volver los indicadores expresados en términos relativos y los va a volver dicotómicos, se cumple o no se cumple. Y con esa matriz de instrucciones de se cumple o no se cumple, ya nosotros inclusive queríamos a ustedes hoy mostrarles en vivo y directo la prueba de ese agente que teníamos, pero no fue posible. Pero nosotros le pasamos una matriz de una entidad con la versión cualitativa de los indicadores y él tiene la capacidad de hacerme un diagnóstico de una página de cómo está la entidad. Y eso lo podemos reproducir y escalar a 156, 160 entidades las que tengamos indicadores, de una manera automatizada. Por supuesto, no es la versión final. Tiene que estar, por supuesto, la revisión final de un humano que es el supervisor que tiene su experiencia y conoce la entidad. Estos son los 20 indicadores que mencionaba el delegado en cada uno de los eslabones. En recursos humanos está la experiencia, la rotación, en los insumos está por supuesto el tema de la calidad de los datos, el indicador de beneficiado directo. En los insumos, actividades y productos pues está el diseño, que es el que estamos ya automatizados con IA, que es el que me evalúa la coherencia de la matriz de riesgo y demás. Bueno, y también los ciclos de alerta, que es el formato 417, que es expedido por circular externa, y con esa información también tenemos unos indicadores propios. En total son 20 indicadores que nos ayudan a monitorear esa SARLAF de las entidades vigiladas. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta a alguien? Mira, ella. Qué pena señalarte. Muy buenas tardes. La pregunta está vinculada en cuanto a los controles que ustedes están realizando como superintendencia en cuanto a activos virtuales. ¿Qué tipo de controles están haciendo actualmente y qué futuros? Pues nosotros no somos los encargados como de mirar los controles, eso ya es una tarea de los sujetos obligados, pero con la información que nosotros tenemos de texto y semántica, muy seguramente vamos a tener la capacidad de ver en la industria qué controles precisamente, primero si ven o identifican como riesgo los activos virtuales, que eso lo podemos ver a través del texto que nos envían en la matriz de riesgo, y cuáles son las propuestas de las medidas preventivas que las entidades vigiladas del sector financiero pues realizan para ese tipo de riesgos.
pero por ahora pues nosotros no somos encargados de hacer ningún control. Y ya te va a responder. Delegado. Claro, lo que pasa es que ahí, digamos, el enfoque nuestro está lo que hoy en día es el ámbito de nuestra supervisión, ¿no? Entonces, los activos digitales en Colombia no está definido en este momento como un activo financiero, como un valor o como un instrumento, digamos, que pueda ser emitido, transado por una entidad vigilada por la superfinanciera. Entonces, ¿en qué está el enfoque hoy en día? Si una entidad financiera, por ejemplo, tiene un cliente que es un exchange, que es perfectamente válido, pues efectivamente debería tener reconocido esa vulnerabilidad dentro de su sistema de riesgo de lavado y ver en qué nivel puede estar expuesta ante un mercado, digamos, que en sí mismo es vulnerable. Pero como no somos supervisores nosotros de ese mercado específicamente, ese es el alcance, digamos, de lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, Bancolombia, bueno, a través de Wenia están sacando la stablecoin, la WCOP. No existe ningún margen de control por parte de la superintendencia, entiendo. No teniendo en cuenta que lo hace a través, digamos, de una sociedad extranjera que si bien hace parte de su inversión de capital, no es un producto en sí mismo que ofrezca el banco ni ninguna de las entidades del conglomerado que son vigiladas por nosotros, porque hoy en día eso no se les permite. Lo que ellos hicieron fue a través de una inversión de capital extranjera, montaron, digamos, Wenia como producto, pero no es un producto financiero. Gracias. Buenos días. Una consulta, Héctor David. Hace 3 años la Superintendencia Financiera hizo una capacitación a los oficiales de cumplimiento del sector financiero donde se hacía enfoque sobre el análisis de datos a través de análisis de redes o de nodos en GEPI. Ya de esa formación pues nos dimos cuenta pues la importancia de la data para nuestros modelos de segmentación. La pregunta es, teniendo en cuenta el observatorio que está ahorita implementando la Superfinanciera, ¿existiría la opción de que esa circular si fuera a como modificar, pues teniendo en cuenta que ahorita la calidad y el dato de la data como donde se construyen los modelos como tal para segmentar, pues estarían preestablecidos en eficiencia o en exactitud, bueno, todos los estándares la ISO 25012 al respecto. Mi otra pregunta es, Héctor David, entonces ¿habría un quinto factor de riesgo? Ya no sería canal, jurisdicción, sino que ahorita todos los todos los que nos vigilados tendríamos entonces que tener una alta atención a la calidad del dato en nuestras organizaciones si están vigiladas por la Superfinanciera. Va a responder la primera pregunta Juan Guillermo y yo me encargo de la segunda. Digamos que efectivamente como que en el mapeo que hemos hecho de cómo la norma nuestra puede llegar a responder de mejor manera a las nuevas realidades y efectivamente a lo que aportan los datos y el análisis de datos para la gestión del riesgo, hemos encontrado que es posible hacer una propuesta de cambio regulatorio que genere sobre todo un protocolo de datos mucho más claro, porque hoy en día, digamos, los temas de calidad, de suficiencia, de completitud, están muy asociados a la documentación y no al dato como tal, y si quisiéramos que eventualmente la regulación tuviera ese enfoque. No sé si como un quinto factor de riesgo, tal vez no, pero estamos viendo cuál sería una fórmula, digamos, adecuada y eso eventualmente pues saldrá comentarios obviamente para que nos retroalimente. Eso no quiere decir que la norma actualmente no contemple unos estándares de calidad del dato y de conservación, pero sí creemos que es posible dar un paso adicional. Sí, yo creo que en complemento sí, efectivamente no creo que haya otro agente generador de riesgo. Los agentes generadores de riesgo están ya tipificados en los 4, jurisdicción, cliente, canal y producto. Yo siento que los datos los estamos evaluando a través de la gestión operativa que debe tener la entidad vigilada y para poder desarrollar su sistema de prevención debería garantizarse que la calidad de los datos esté perfecta. Sin eso ya tenemos indicios de que lo que sigue no está tan bien. Nada más. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una inquietud frente a lo que ustedes comentaban de cómo evalúan cómo la gente de ustedes les ayuda a evaluar la redacción de las causas, pero me quedó la duda sobre cómo evalúan la redacción de los controles. Si me puedes ilustrar un poco, por favor. Igual la guía, estamos demorados en sacar la guía va a salir, ojalá que este mes, estoy prometiendo que este mes va a salir todo, pero seguramente va a salir este mes o el otro.
Pero la redacción está, primero la coherencia, por supuesto, que el control sea coherente con la causa, o sea, tiene que haber coherencia. Si en la causa me estás hablando no sé, de modelar la causa de unos sujetos que son exportadores de esmeraldas, el control debería estar asociado con algo de eso. Y el control debe estar descrito como un mecanismo. Eso quiere decir que tiene que estar el alertamiento, tiene que estar otros componentes que no recuerdo aquí asociados con los mecanismos, pero igual no se preocupen que eso va a estar publicado en una guía para humano. La expresión o la traducción a la IA pues la tenemos nosotros, pero vamos a publicar por supuesto la guía de cómo estábamos esperando los controles, pero es lo que te digo, eso tiene que estar escrito como un mecanismo. Creo que ya no hay más espacio para más preguntas. Gracias.